Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este retiro. Un retiro muy hermoso, muy bonito. Voy a decir algo con mucha humildad, perdónenme. He vivido muchos retiros. Ustedes saben que yo estaba en una cantina, fumando marihuana, emborrachándome, con mujeres. Y el 7 de enero del año 2004, Dios movió a un misionero a que entrara en aquella cantina y me predicara la palabra de Dios, estando drogado y borracho, y Dios me llamó al camino de conversión. Y de un drogadicto, de una persona del mundo, de un hombre que estaba metido en violencias y en satanismo, Dios en su infinita misericordia hizo un sacerdote, hombre para el reino de Dios, que se dedica a predicar la palabra y a llevar la sanación y la liberación a donde va, porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Y Dios me ha permitido, hermanos, predicar muchos retiros. Muchos retiros. Yo aquel día estaba haciendo cuentas y humildemente les cuento, más de 63 países, predicando la palabra del Señor en continentes diferentes. Hemos vivido unos momentos de fusión, de gloria, de unción, de poder, de majestad de Dios impresionantes. Pero lo que vivimos ayer, que no sé quién vino ayer, y si pueden dar testimonio de lo que yo digo, lo que vivimos ayer, para mí ha sido los momentos más sublimes que yo he tenido en mi ministerio.
de los más ungidos, de los más poderosos, de los más palpables, de los más cercanos. Ayer estaba adorando el Santísimo y yo sentí un arrebatamiento tan fuerte del Señor que mi cuerpo tuvo cuerpo pecador. De espalda me fui y una fusión y lloraba y lloraba y lloraba y bajé con el Santísimo. Fue una cosa impresionante lo que pasó el día de ayer. Y ahí es donde yo entiendo a San Pedro. Porque el Evangelio de hoy nos habla de la transfiguración. Dice que el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, escogió 3 de sus apóstoles. 3 apóstoles, hermanos, que hacían de la intimidad del Señor. Ustedes saben que al Señor lo seguía muchedumbre de gente, multitudes. Pero entre todas las multitudes, las muchedumbres, el Señor se escogió 12. Y de esos 12 el Señor se escogió a 3. 3 que eran sus intercesores. 3 que eran sus hermanos. Hay una beata en la Iglesia Católica, Ana Catalina Emmerich, y dice que esos 3 eran los cardenales del Señor. Los otros son los obispos y estos 3 cardenales del Señor, dice la santa o la beata. 3 cercanos, y de esos 3 que el Señor escoge de su ministerio. Vea un ejemplo. El Señor va a resucitar la hija de Jairo en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, y el Señor llama a Pedro, Santiago y San Juan. En el huerto de Getsemaní, cuando el Señor va a hacer la oración sacerdotal, el Señor se lleva consigo a Pedro, Santiago y San Juan. Ahora la iglesia nos lo presenta. La Biblia no dice el nombre del monte. La iglesia en su tradición dice que es el monte Tabor. Aquellos que han ido a Tierra Santa o me han acompañado o han ido, tal vez han subido a este monte sumamente alto. Y allí se sube el Señor, y el Señor al subir con ellos al monte alto, hermanos, allí el Señor les muestra su gloria, allí el Señor se transfigura. ¿Y por qué se transfigura el Señor? Nosotros tenemos que leer la Biblia de una manera general. Un texto sin el contexto es un pretexto, es lo que hacen los protestantes. Ellos sacan un texto de la Biblia, pero lo sacan del contexto. Vea que si usted pone su mirada unos versículos antes, en San Marcos capítulo 8, versículo 31, el Señor les había anunciado por primera vez su pasión. De las 3 veces que en el Evangelio encontramos que Jesús anuncia su pasión, en Marcos, según San Marcos 8:31, es la primera vez que el Señor les anuncia la pasión. Y el corazón de los apóstoles se entristeció, quedó compungido, quedó triste el corazón de los apóstoles, porque ellos esperaban a un Mesías glorioso, a un Mesías guerrero, a un Mesías que viniera con un caballo y una espada en la mano y sacara a los enemigos del lugar que tenían ellos en posesión de una manera elegante. Y el Señor les anuncia la pasión. Le dice el Señor, vamos a Jerusalén. Le dice el Señor, y allí me van a matar. Dice, comenzando a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Ese fue el anuncio que el Señor hizo a los discípulos. Y entonces el corazón de los discípulos se entristeció. Y el Señor, que es misericordioso, que es bondadoso, escoge a sus 3 discípulos, se los lleva al monte para manifestarles su gloria. Y esto es bonito, hermanos, porque nos muestra el Señor que el camino de la cruz es el camino de la resurrección, de que no hay resurrección sin cruz. Y en este momento usted puede estar pasando por dificultades, por enfermedades, por aflicciones, por persecuciones, como en mi caso.
puede estar pasando por calumnias, puede estar pasando alguna situación difícil, adversa en su vida, pero eso no va a durar siempre. Después de estos dolorosos vienen los gloriosos. Y es lo que rezamos nosotros en el rosario. Los misterios dolorosos siguen los gloriosos y siguen los luminosos. Ese mal que usted está viviendo, esa enfermedad, esa adicción, ese problema, si usted lo vive pegado, unido al Señor, el Señor va a hacer que ese problema se acabe, y después de que el problema se acabe, la enfermedad o lo que sea, va a venir la gloria de Dios, la iluminación del Señor. Eso es lo que el Señor les está enseñando a sus apóstoles. Que no hay resurrección sin cruz, que no hay resurrección sin muerte. Y entonces el Señor, para aplacar un poco la tristeza en el corazón de los apóstoles, les muestra su gloria. Una gloria hermosa, que yo creo que ayer la vivimos aquí. Es que lo que vivimos ayer fue impresionante. De todos los retiros que yo he predicado en la historia de mi ministerio, 20 años predicando la palabra del Señor, lo que vivimos ayer queda atesorado, queda guardado en lo más profundo de mi corazón y de mi fe, porque es que el día de ayer Dios dejó sentir el cielo en este lugar. Y era una unción, era una gloria, era un poder, algo tan cercano, tan bonito. Dios mostrándonos a nosotros su gloria. ¿Y por qué nos muestra su gloria? Porque Dios nos quiere hacer vivir nosotros en nuestra carne mortal que esta enfermedad, que esa tristeza, que ese problema no va a perdurar para siempre. Desde que hacemos de ese problema va a venir la gloria, la llenura de el Dios verdadero, que es el que guía nuestra vida. ¿Cuántos los creen? Digan amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Sin embargo, vea qué bonito esto. Porque cuando el Señor se lleva a sus apóstoles, se transfiguró. Mostró su divinidad, la divinidad de Dios en su esplendor con los apóstoles. Y cuando Dios muestra su divinidad, su esplendor, aparecen dos personajes bastante interesantes, pero que son de las máximas autoridades del Antiguo Testamento. Estos dos personajes se llaman, el primero, Moisés, y el segundo se llama Elías. Elías, un hombre que no murió. Hay tres personas en la Biblia que no murieron, que Dios se los llevó. El primero es Enoc, el segundo es Elías y el tercero la Virgen Santísima, que Dios se la lleva en cuerpo y alma al cielo, gloriosa, transfigurada en el Señor. Algunos evangélicos dirán, es imposible que Dios se lleve a María en cuerpo y alma. Y Enoc y Elías. Explíqueme Génesis 6 y Segunda de Reyes capítulo 2. Y yo le explico Apocalipsis capítulo 12, donde la mujer vestida de sol aparece en el cielo como el arca de la alianza. Apocalipsis 11, 19. Aparecen estos dos personajes, uno que murió y uno que no murió, Moisés y Elías. Moisés es el representante de la ley en el Antiguo Testamento. Y Elías es el máximo representante del profetismo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Moisés anunció y lo que Elías profetizó se hizo realidad en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no debemos seguir esperando, porque ya el Mesías se hizo hombre y está en medio nuestro. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Fuerte aplauso al Señor. ¿Y de qué hablaba Moisés y Elías con el Señor? Lucas en el capítulo 9, versículo 31, nos dice que hablaban de la manera en que el Señor iba a morir en Jerusalén. Se lo voy a leer literalmente. Los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén.
Moisés y Elías hablando con el Señor acerca de su pasión gloriosa. ¿Y saben por qué? Yo lo interpreto de esta manera. Porque Moisés y Elías, aunque eran y son los máximos representantes del Antiguo Testamento, de la ley del profetismo, no habían entrado al cielo. No habían entrado al cielo. Estaban en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, porque el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva. Imagínense que todo lo que Moisés anunció, todo lo que Elías profetizó, tiene el cumplimiento en Jesús, pero hablaban de su pasión. Es decir, Moisés y Elías estaban esperando el momento en que el Señor entregara su vida para redimir a toda la humanidad y ellos poder entrar al cielo. ¿No saben ustedes que el primero que entró al cielo fue un ladrón? Que estaba en la cruz. ¿Ustedes se imaginan usted toda la vida ser un bandido, de un momento a otro entregarle su vida al Señor, abrir los ojos y estar en el cielo? Porque aceptó a Jesús en su corazón. El cielo es hermoso. La Semana Santa de hace 2 años, hicimos un ayuno de 8 días de la Semana Santa, de domingo a domingo, y el sábado de gloria que estábamos celebrando la misa de resurrección, la vigilia de Pascua, a mí empezó a calentarse la cabeza, y la cabeza, y me desmayé, me fui al suelo desmayado, boté sangre por la nariz. Cuando me levanté me tenían los servidores echándome aire, y yo les dije, ¿saben qué pasó? A mí se me calentó así la cabeza, y yo me arrodillé porque se me vino la sangre por la nariz. Me levanté a buscar el corporal, el purificador, porque no tenía absolutamente nada más cerca. Y cuando yo me puse el purificador para limpiarme y abrir los ojos, estaba parado en una explanada grandísima. Todo era brillante, las piedras brillaban, los animales brillaban, muchos animales habían, volaban, y era así como un mar así cristalino, y al fondo se miraba como un castillo. Y yo alcanzaba a ver en el castillo y miraba al Padre, miraba al Hijo, miraba al Espíritu Santo, y me emocioné muchísimo. Pero yo buscaba a la Virgen, yo amo mucho a la Virgen. Y yo buscaba a la Virgen porque la Iglesia Católica dice que la Virgen María está sentada al lado derecho de su Hijo Jesucristo, donde se sentaba la Reina Madre al lado del Rey. Y en la parte izquierda del Señor está San José. ¿Ustedes se acuerdan de la segunda vez que el Señor anuncia su pasión? Y la Madre del Cebeo le dice que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué responde el Señor? Sentarse a la derecha y a la izquierda a mí no me está concedido. Ya está separado para que mis padres quieran. ¿Y quién quería el Padre? La Virgen y San José. Porque así como se vivía en la tierra, se vive en el cielo. Y eso es importante. Y yo buscaba a la Virgen. Y cuando buscaba a la Virgen y la vi sentadita allá al lado de su Hijo, y puse mi mirada y abajo eran miles y miles y miles de ángeles que estaban viendo hacia ese castillo, hacia ese lugar así de gloria, y estaban cantando la canción de Santo, Santo, Santo. Yo dije, yo estoy en el cielo, y me fui a dar el primer paso para avanzar, y ¡pum!, me despertaron. Yo apenas cerraba los ojos, yo decía, ¿por qué me despertaron? La gente decía, Padre, usted se murió. Y al morirse, vimos cómo su alma salía de su cuerpo en visión. Y yo me puse muy contento, ¿saben por qué? Porque si me llego a morir, yo sé que al infierno no me voy a ir. Si me llego a morir, Dios me tiene un lugar allá, en el cielo. Y tal vez para el purgatorio, pero al infierno no me iré. Amén. ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Escúcheme muy bien. Escúcheme bien. Hablaban de ese momento
en que el Señor iba a entregar su vida para darnos a nosotros la redención, para darnos a nosotros la salvación. Cuando estaban hablando ahí Moisés y Elías, entonces es donde Pedro toma la palabra. Y alguna gente dice, ay, ese Pedro tan bocón. Eso dicen los teólogos, ay, ese Pedro tan bocón. Nunca se puede quedar callado, siempre está hablando Pedro. Pedro es sanguíneo, dicen algunos, que hablan de los temperamentos, y habla, y habla, y habla, y habla. Y tal vez sí, Pedro es el que más habla. Pero sin embargo yo entiendo a San Pedro. ¿Y saben por qué lo entiendo? Porque después de usted vivir la gloria de Dios, de divisar el cielo, la eternidad, de divisar el lugar que Dios nos tiene preparado, porque le dijo el Señor a sus apóstoles, me voy a ir a prepararles una morada. Después de que usted ve esa morada, allá en la eternidad, o usted siente la gloria de Dios, aquí en la tierra, usted no quisiera salir de ese momento. ¿Cuánto me gustaría a mí vivir mi vida en esa presencia que teníamos anoche? Levante la mano. ¿Quién sintió esa gloria anoche en el nombre del Señor? Más del 60, 70%, hay más de 1,200 personas, unas 700, 800 gentes recibiendo la gloria del Señor. ¡Qué bonito! Yo en ese momento le decía al Señor, Señor, ahora sí entiendo a San Pedro. ¡Qué bonito sería quedarnos aquí! ¡Qué bonito sería hacer tres tiendas! Y es bonito porque aunque estaban 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, Pedro no pensó ni en él ni en sus hermanos. Pedro solamente pensó en el Señor, en Moisés y en Elías. Se olvidó de él mismo. Se olvidó de los demás, viviendo la gloria del Señor. Dice la Biblia que no sabía lo que decía. Se emocionó muchísimo. Y ojalá que nosotros anheláramos convivir esto que vivimos ayer aquí. Imagínense ustedes vivirlo en nuestro oratorio. Yo en la predicación de la mañana les hablé del oratorio para el combate espiritual. Imagínese usted vivir esa fusión del Espíritu en su oratorio, en su oración personal. Que usted no va a orar y diga al Espíritu Santo y lo bautice y lo llene y lo unca y lo transforme y lo levante y lo sane y lo libere. Venga el Señor y lo faculte con poder y autoridad, con la majestad del mismo Dios. Lo que hemos hablado en este retiro, que venga Dios y lo reviste de Cristo. ¿Usted se imagina eso? ¿Y es posible? Es posible que en nuestra oración personal el Señor nos llene de su gloria, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos deje vivir a nosotros ese momento de transfiguración de una manera permanente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la enfermedad ya no tenga poder en nosotros, para que el demonio ya no tenga poder en nosotros, para que el problema ya no tenga poder en nosotros, sino que venga la gloria del Altísimo, la gloria de Dios sobre nuestra vida, y que ojalá nosotros, igual que Pedro, nunca quisiéramos salir de nuestro oratorio, de nuestra oración personal, que nos gustara rezar, que nos gustara orar. Santa Teresita del Niño Jesús tiene una frase que me enseñó a mí el padre Darío Betancourt. El padre Darío Betancourt era director espiritual de la obra a la que yo pertenecía, un sacerdote sanador colombiano que vivía en Nueva York. Y el padre decía esta frase de Santa Teresita, vean: el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Repítalo: el que ama a Dios, porque la oración es el arte de amar a Dios. Otra vez: el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Por última vez: el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. ¿A usted le gusta orar? Es porque usted ama a Dios. Si a usted no le gusta orar, es porque usted no ama a Dios. Y cuando usted ama a Dios, quiere estar con Él, porque uno está con el amado, uno está con el que ama. Y entonces, pregúntese ahorita, ¿le gusta la oración?
Le gusta rezar el rosario, le gusta arrodillarse y clamar la gloria del Señor, le gusta pedirle al Señor que derrame sobre usted su misericordia. Algunos dirán, sí, Padre, me encanta. ¿Usted ama a Dios? Ay, no, Padre, es que el rosario me da sueño, me da pereza. Leo la Biblia y bostezo, Padre. Es que uno me aguanta una misa. Es porque usted no ama a Dios. Si usted ama a Dios, le gustaría rezar. Y quisiera estar como San Pedro, le dijo el Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, qué bueno sería hacer 3 cosas. Sin embargo, nos dice la Biblia que en ese momento de unción, en ese momento de gloria, en ese momento se formó una nube, vean, una nube en ese lugar. Esa nube que se formó en el Antiguo Testamento se conocía como el Shekinah de Dios, Shekinah. Era la nube de gloria que bajaba y aseguraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto, la nube lo acompañaba para que el sol no lo quemara. Y una columna de fuego para que el frío en la noche no matara al pueblo. La presencia de Dios, la gloria de Dios reviste este lugar. Cuando Salomón en el Antiguo Testamento inaugura el templo de Dios, en el tabernáculo, en el lugar del encuentro, viene la nube de gloria. Moisés en el desierto, en el lugar del encuentro, viene el Shekinah. En el Sinaí, cuando Moisés subía, bajaba la nube de Dios. Aquí se hace presente la nube de Dios. Se hace presente el Shekinah de Dios, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre los apóstoles, sobre la iglesia, sobre nosotros. En la oración tenemos que pedir al Señor que nos bautice, que nos llene con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser personas enamoradas del Espíritu Santo, amigos del Espíritu Santo, neumatólogos, neuma, espíritu, viento, aire, enamorados del Señor, conocer al Señor. Hay un teólogo que se llama Antonio Rollo Marín y tiene un libro que se llama El Espíritu Santo, el gran desconocido. Tenemos que conocer al Espíritu Santo para pedirle al Señor que nos llene de su gloria. Y es lo que la Iglesia Católica nos va a anunciar a nosotros después de la resurrección de Cristo. 50 días preparándonos para recibir el Pentecostés, pero ya desde hoy el Señor lo está anunciando en nuestra vida. No esperemos a llegar al día de Pentecostés para clamar al Espíritu Santo. Clamémoslo en nuestro rosario, clamémoslo en nuestra oración personal y pidámosle a Dios que esa nube de gloria venga sobre nosotros, que el Señor nos llene de su presencia santa. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Pero de esa nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Otra vez, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y vean qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a la Santísima Trinidad. El Hijo transfigurado, el Espíritu Santo representado en la nube de gloria y el Padre en la voz. Este es mi Hijo amado, escuchen. Y es importante porque si usted lee la Biblia, en hebreo, cuando la Sagrada Escritura nos habla de la primera lectura, que es el Génesis, en el capítulo 22, versículo 8 en adelante, se dice Yahid. La palabra Yahid viene a traducir como único. Dios le pide a Abraham su único hijo, su Yahid, su único hijo. Y Abraham no lo piensa 2 veces y le va a ofrecer a su hijo, el hijo de la promesa, al hijo que Dios le había dado porque temía al Señor. Y sin embargo el Señor dice, no toques al niño, sé que tienes fe, sé que tienes piedad, sé que crees en mí
que no te has reservado a tu único hijo para entregármelo. Y como no lo reservaste, entonces yo te lo voy a adjudicar como justicia. Y por eso Abraham es el padre de las multitudes, porque Dios le confirma que a través de él multitudes conocerán, multitudes serán bendecidas. A su único hijo no lo negó. Esa misma palabra, pero en griego, la encontramos aquí. Agapetos, dirían en griego, agapetos y agapetos, fue traducida en el año 300 a.C., cuando se tradujo la Biblia, en el siglo III a.C., en Alejandría, que fue pasada del hebreo al griego. Esta palabra, yaqui, fue traducida como agapetos o agapetos, como dirían algunos, y viene traducida como amado. Amado. Lo que Dios está diciendo es que Jesucristo es su único hijo, su hijo amado. Y a Él tenemos que escuchar. Nuestros oídos tienen que estar puestos a la voz de la palabra del Señor, a la voz de la palabra del Rey, a la voz de la palabra de Dios. Ese mismo consejo lo dio la Virgen. San Juan capítulo 2, versículo 5, que dijo la Virgen: hagan todo lo que Él les diga. Porque la Virgen María está unida a la divina voluntad de Dios de una manera perfecta. Escúcheme muy bien. Así como Abraham no negó a su hijo, Dios Padre tampoco lo negó. Y la Virgen María menos. Sino que ese único hijo de Dios, a ese hijo amado, el Señor lo entregó en una cruz, para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Sin embargo, el Señor fue al huerto. Se llevó a sus amigos, a Pedro, Santiago y a Juan. Y en el huerto el Señor se arrodilló. Y Jesús sentía miedo. Y Jesús sentía angustia. Y Jesús tal vez sentía depresión. Y Jesús estaba en este momento pasando por una situación difícil, porque estaba aceptando cargar con el pecado de toda la humanidad. Y el Señor se arrodilló en el huerto de Getsemaní y por 3 veces le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abraham, cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo: detente y no toques al niño. El padre cayó. Jesús le decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y el Señor cayó. La segunda lectura de hoy dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros? Se pregunta el apóstol. Hermanos y hermanas, Dios no escatimó en entregar a su único Hijo a una muerte, y una muerte en la cruz. Dios guardó silencio en ese momento y permitió que su Hijo llegara hasta ese momento en que habló con Moisés y Elías. ¿Y saben por qué? San Juan 3:16. Tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a darle vida por medio de su Hijo. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra del Señor. Entonces todo sufrimiento, toda enfermedad, toda aflicción,
Entreguémosela al Señor y pidamos al Señor, pidámosle que algún día lleguemos a vivir la gloria de la resurrección. Porque no hay resurrección sin muerte y no hay gloria sin cruz. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.